La guerra entre Ucrania y Rusia. Un conflicto que ha sacudido al mundo entero y cuyas consecuencias se sienten hasta en los rincones más alejados del planeta. Pero, ¿qué secretos oculta esta confrontación? ¿Qué conexiones misteriosas se esconden detrás de los titulares? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de esta guerra, explorando sus raíces históricas y desentrañando cómo sus efectos se extienden mucho más allá de las fronteras de estos dos países. La historia entre Rusia y Ucrania es compleja y se remonta siglos atrás. Ambas naciones comparten un pasado común, entrelazado por lazos culturales, lingüísticos y religiosos. Pero también es una historia marcada por tensiones y conflictos. En el siglo IX, Kiev fue el centro del primer estado eslavo oriental, la Rus de Kiev. Este imperio medieval se extendía desde el mar Báltico hasta el Mar Negro y es considerado el precursor tanto de Rusia como de Ucrania. Sin embargo, con el paso del tiempo, los caminos de estos pueblos comenzaron a divergir. Durante siglos, el territorio que hoy conocemos como Ucrania estuvo bajo el control de diferentes potencias: el Imperio Mongol, el Gran Ducado de Lituania, la Mancomunidad de Polonia-Lituania y finalmente el Imperio Ruso. Esta compleja historia ha dejado cicatrices profundas y ha alimentado narrativas nacionalistas en ambos lados. Pero fue en el siglo XX cuando las tensiones alcanzaron un punto crítico. La Revolución Rusa de 1917 y la posterior formación de la Unión Soviética marcaron un antes y un después. Ucrania se convirtió en una de las repúblicas soviéticas, pero su relación con Moscú estuvo lejos de ser armoniosa. El período soviético trajo consigo momentos de gran sufrimiento para el pueblo ucraniano. El Holodomor, la terrible hambruna de 1932-1933, que costó la vida a millones de ucranianos, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país. Muchos ucranianos ven este evento como un genocidio deliberado orquestado por Stalin para someter a su nación. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania finalmente alcanzó su independencia. Sin embargo, las tensiones con Rusia no desaparecieron. El control de la península de Crimea y las regiones orientales de Ucrania, con una significativa población de habla rusa, se convirtieron en puntos de fricción constante. La Revolución Naranja de 2004 y el Euromaidán de 2014 fueron momentos clave que pusieron de manifiesto el deseo de muchos ucranianos de alejarse de la órbita de Moscú y acercarse a Occidente. Estos movimientos fueron vistos con gran preocupación por el Kremlin, que los interpretó como una amenaza directa a su esfera de influencia. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el conflicto en el Donbass fueron los precursores directos de la guerra actual. Estos eventos revelaron las profundas divisiones geopolíticas que existían no solo entre Rusia y Ucrania, sino también entre Rusia y Occidente. Pero esta guerra va más allá de un simple conflicto territorial. Es una lucha por la influencia global, por el control de recursos estratégicos y por la redefinición del orden mundial post-Guerra Fría. Las ramificaciones de este conflicto se extienden mucho más allá de las fronteras de estos dos países. En América Latina, por ejemplo, los efectos se han sentido de manera profunda y multifacética. El aumento de los precios de los alimentos y la energía ha golpeado duramente a las economías de la región, exacerbando problemas preexistentes de pobreza y desigualdad. Países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, tradicionalmente aliados de Rusia, se han visto en una posición delicada, teniendo que equilibrar sus relaciones históricas con Moscú y la presión internacional para condenar la invasión. Otros, como Brasil y Argentina, han intentado mantener una posición de neutralidad, aunque esto se ha vuelto cada vez más difícil a medida que el conflicto se prolonga. La guerra también ha tenido un impacto significativo en el mercado global de materias primas. Rusia y Ucrania son importantes productores de trigo, maíz y aceite de girasol. La interrupción de estos suministros ha provocado un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, afectando especialmente a los países más vulnerables. En el ámbito energético,
La dependencia de Europa del gas ruso ha quedado al descubierto, llevando a una reevaluación de las políticas energéticas en todo el continente. Esto ha abierto oportunidades para otros proveedores de energía, incluyendo algunos países latinoamericanos. Pero las conexiones ocultas de esta guerra van aún más allá. El conflicto ha expuesto las fracturas en el sistema internacional y ha acelerado la transición hacia un mundo multipolar. La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha intensificado, con Beijing aprovechando la crisis para fortalecer sus lazos con Moscú y desafiar el orden liderado por Occidente. En África y Oriente Medio, la guerra ha reavivado viejas alianzas y creado nuevas dinámicas geopolíticas. Países como Egipto y Turquía se han encontrado en una posición de mediadores, tratando de equilibrar sus relaciones con ambas partes del conflicto. La guerra también ha tenido un profundo impacto en el ámbito de la información y la propaganda. Las redes sociales y los medios digitales se han convertido en un campo de batalla paralelo, donde la desinformación y las narrativas contrapuestas compiten por la atención global. Esta guerra de la información ha puesto de manifiesto la importancia crítica de la alfabetización mediática en el mundo moderno. En el plano militar, el conflicto ha llevado a una reevaluación de las estrategias y capacidades de defensa en todo el mundo. La efectividad de las armas modernas, la importancia de la guerra electrónica y el papel de los drones en el campo de batalla son lecciones que están siendo estudiadas cuidadosamente por ejércitos de todo el planeta. Mientras tanto, en el frente diplomático, organizaciones internacionales como la ONU y la OSCE se han visto puestas a prueba, revelando tanto sus fortalezas como sus limitaciones en la resolución de conflictos de esta magnitud. La guerra entre Rusia y Ucrania es en muchos sentidos un punto de inflexión en la historia mundial. Sus efectos se sentirán durante décadas, remodelando alianzas, redefiniendo fronteras y alterando el equilibrio de poder global. A medida que el conflicto continúa, surgen más preguntas que respuestas. ¿Cómo afectará esta guerra al futuro de la integración europea? ¿Qué papel jugarán las potencias emergentes en la resolución del conflicto? ¿Cómo cambiará la percepción de la seguridad nacional y la soberanía en un mundo cada vez más interconectado? Las conexiones ocultas de esta guerra son vastas y complejas, entrelazando historia, política, economía y cultura en una red intrincada que abarca todo el globo. Desentrañar estos hilos requiere una mirada profunda y crítica, más allá de los titulares y las narrativas simplistas. Mientras el mundo observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, es crucial recordar que cada decisión tomada, cada batalla librada, tiene repercusiones que se extienden mucho más allá del campo de batalla. Desde las calles de Kiev hasta las selvas amazónicas, desde los pasillos del poder en Washington hasta las aldeas remotas de África, todos estamos, de una forma u otra, conectados a este conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la paz y la interconexión de nuestro mundo globalizado. Es un llamado a la reflexión sobre el costo humano de los conflictos y la importancia de buscar soluciones diplomáticas a las disputas internacionales. Mientras el polvo de la batalla aún no se asienta, una cosa queda clara. El mundo que emergerá de este conflicto será fundamentalmente diferente al que conocíamos antes. Las conexiones ocultas que hemos explorado hoy seguirán influyendo en el curso de la historia mundial en los años venideros. La guerra entre Rusia y Ucrania no es solo un conflicto entre dos naciones. Es un espejo que refleja las complejidades, contradicciones y desafíos de nuestro tiempo. Y en ese reflejo, quizás, podamos encontrar las claves para construir un futuro más pacífico y justo para todos.